Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedo.es, equivalente de Thevenin y Norton, número 26. Este vamos a hacerlo con fuentes dependientes. Recordamos que hay dos cosas, las fuentes independientes que tienen un valor fijo, no dependen de nada, valor fijo, constante. Mientras que las fuentes dependientes son variables, dependen variables y es función de algo. En este caso, las fuentes independientes se representan con un círculo y con un rombo las dependientes. Si es de corriente, dentro pondremos la flecha, y si es de voltaje, más menos. Y lo mismo en las independientes, flecha o más menos, que puede ir arriba o abajo. Aquí tenemos una fuente de voltaje, le he puesto ya de color verde, es dibujar en verde las fuentes de voltaje, y hay más menos. Es dependiente, variable, y el valor es 2i, siendo i la intensidad que pasa. Aquí, aunque sea 2i, no es una intensidad, es un voltaje. Así que la intensidad es de 2 amperios, por decir algo, será 2 por 2, 4, pero esto en voltios. Esto estará en amperios y esto estará en voltios. Mientras que esta fuente que está con un círculo será una fuente independiente, un valor fijo constante, en este caso de 2 amperios. Nos pide ya el equivalente de Thevenin. Cuando las fuentes son independientes, para calcular el equivalente de Thevenin, la resistencia de Thevenin, lo que hacíamos era cortocircuitar las fuentes de voltaje y eliminar las fuentes de corriente. Esto es una fuente de voltaje y esto si fuera una fuente de corriente. Pero cuando es independiente no se puede eliminar, no se puede utilizar el principio. Esto es resistencia de Thevenin, perdón. Y para calcular el voltaje de Thevenin hacíamos superposición. Por un lado las fuentes de voltaje y suprimíamos las fuentes de corriente, y por otro lado las fuentes de corriente cortocircuitando las fuentes de voltaje. Aquí cuando es independiente no podemos hacer esto. Entonces lo que vamos a calcular es el voltaje de Thevenin, será entre estos dos extremos, entre X e Y. Voltaje de Thevenin en este caso será voltaje entre X e Y. Si ponemos aquí la referencia, 0 voltios, pues será el voltaje en el punto X. Vamos a ver si podemos calcular el voltaje aquí en este punto X. Para eso utilizamos las leyes de Kirchhoff, KVL, en los nodos. Aquí tenemos un nodo donde se unen 3 o más elementos y tenemos la resistencia de un ohmio, 2 ohmios. Esto es un cable, no hay ningún elemento en medio, esto es todo un nodo. En este nodo, que podemos llamarlo nodo P, las corrientes que entran, KVL no KCL, que leyes de corrientes de Kirchhoff. En un nodo las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. En este caso, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a llamarlas, vamos a poner aquí I sub A, hacia allí, esta es I a secas, esta es 2 amperios que entra, y entonces nos quedaría I sub B por aquí. Y en este nodo P entran 2A y salen I sub A más I sub B. Voltaje en el punto P, como está en el punto X, vamos a llamarlo Vx. Voltaje en este punto, y esto es referencia, 0 voltios. Entonces tenemos 2 igual a intensidad A. La intensidad A es esta de aquí, es voltaje inicial Vx menos voltaje final. ¿Cuál es el voltaje aquí? Si esto es 0 voltios y sube de menos a más, la fuente de voltaje 2i, aquí el voltaje será 2i. Recordamos que no es una intensidad, sino es un voltaje, un valor concreto en voltios, 2i. Pues entonces tenemos que Vx menos 2i, esto es I sub A, partido por la resistencia, en este caso es de 1, más I es esta aquí, Vx menos 0 entre 2, Vx entre 2, y I sub B, más I sub B, que es Vx entre 0 también partido por 2. Ya vemos que estas dos I sub B tienen que ser iguales. Esto es un divisor de corriente, llega 2 amperios por aquí y se bifurca entre este brazo, esta rama y esta. Si estas dos resistencias son iguales, pues por las dos pasará la misma corriente. Y tenemos que I será igual a I sub B, como se muestra también aquí. Esto es I, Vx entre 2, I sub B es Vx entre 2. Bueno, aquí agrupamos esto y nos queda 2 igual a Vx medio más Vx medios es igual a 1 Vx. Por lo tanto, me quedará Vx menos 2i más Vx.
Vx más Vx da 2Vx menos 2i. Y de aquí lo que quiero calcular es Vx, y puedo calcular que Vx, 2Vx es igual a 2 menos 2i. Puedo dividir todo entre 2 y me queda Vx igual a 1 menos i. Vx igual a 1 menos i. Despejando esto de aquí, me queda que Vx es igual a 1 menos i. A ver, ahora me daba cuenta de que esto no me cuadraba con los datos que tenía del problema. Aquí esto es un ohmio. Entonces tengo que cambiar las cosas aquí. Y este es Vx partido por 1. Este i es Vx partido por 1. Y este en cambio es Vx medio. Y esto que he dicho antes de que i es igual a i sub b, no. Si la resistencia por donde pasa i sub b es 2 y esta es de 1, ahora al revés. La intensidad que pasa 2 veces i, la intensidad que pasa por la resistencia pequeña es igual a I sub B, la intensidad que pasa por la resistencia grande. 2I, que es esto de aquí, igual a I sub B. Y entonces esto ahora sí que no me salía todo bien. Y lo que tenemos es que 1 más 1 medio es 3 medios. Y me queda 2 igual a Vx menos 2i más 3 medios de Vx. Multiplico todo por 2. 2 por 2 me quedará 4 igual a 2Vx menos 4i más 3Vx. Y esto si lo agrupo, 2Vx más 3Vx me da 5Vx. 5Vx igual a el 4 más 4i. 5Vx igual a 4 más 4i. Y ahora para resolver esta ecuación tengo dos incógnitas, Vx y 4i. Pero i es esta de aquí que hemos dicho que i es igual a Vx. i es igual a Vx. Por lo tanto podemos poner en lugar de 4i, aquí pongo 4Vx. Y me queda 5Vx igual a 4 más 4i, pero i es, hemos dicho que equivale a Vx partido por 1. El 4Vx pasa restando 5Vx menos 4Vx y me queda Vx. Vx igual a 4. Esto de aquí lo despejo y me queda que Vx igual a 4, como viene en voltios, pues ya sé cuánto vale Vx igual a 4 voltios. Ya tengo el voltaje Vx, que es el voltaje de Thevenin que quería calcular, de 4 voltios. Ya tenemos ahora el voltaje de Thevenin 4 voltios. Para calcular el equivalente de Thevenin, edito el voltaje de Thevenin más menos voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin en serie, y aquí los puntos X e Y. ¿Cómo calculo ahora ya el voltaje de Thevenin? Sé que es 4 voltios. Me falta calcular la resistencia de Thevenin. Bueno, la resistencia de Thevenin es la que está en este circuito. Entonces, si yo ahora cortocircuito esto, la intensidad que pase por aquí será la intensidad de Thevenin, la del short circuit, la de cortocircuito. Una vez tenga la intensidad, podré calcular cuál es la resistencia de Thevenin. Entonces, si ahora yo calculo, mejor dicho aquí, cuál es la intensidad que pasa por aquí, la intensidad del short circuit, si cortocircuito los dos puntos, tendré esta intensidad aquí y podré despejar la resistencia de Thevenin. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en este circuito. Lo voy a volver a copiar. Pegamos aquí debajo. Si ahora hemos dicho que cortocircuitamos esto, entonces vamos a borrar esto de aquí y realmente lo que hacemos es unir con un cable cortocircuito, intensidad de cortocircuito, la que pase por aquí. Entonces vamos a ver las corrientes. Antes aquí las corrientes, el 2 amperios, pues venía por aquí, hemos dicho una, aquí venía otra y aquí podría venir otra en este sentido o al revés, ¿no? Ahora que en el momento que tengo un cortocircuito, esta intensidad que llega aquí en este nodo, que sigue siendo la unión de todos estos elementos, no hay ninguna resistencia en medio, ¿qué le pasa a la intensidad que llega por aquí? Se va por I, hemos dicho, o I sub B, o I sub A, pero ahora resulta que tengo aquí un cortocircuito. Una corriente siempre, si puede, se irá por el cortocircuito antes que por cualquier otro. De tal manera que ahora mismo, si yo cortocircuito los extremos, toda esta corriente se irá por aquí. Aquí, ¿cuánto vale esta caída de voltaje? 2i.
¿Cuánto vale I? Aquí en este caso hemos dicho que es 0, porque toda la corriente, si yo lo cortocircuito, es 0. Por aquí no hay corriente, por aquí tampoco y por aquí tampoco. Por lo tanto, esta fuente de voltaje, que es 2 veces I, si es 0, esto es 0 voltios, también es como si no existiera fuente de corriente. Y nos encontramos entonces que la intensidad de cortocircuito es toda la corriente pasa por el cable, 2 amperios. Este 2 amperios ahora lo pongo aquí, y si aquí me pasan 2 amperios, ¿cuánto vale la resistencia de Thevenin? Pues la resistencia de Thevenin será voltajes I por R. Voltaje de Thevenin es 4, intensidad de Thevenin-Norton es la del cortocircuito 2 y la resistencia es 2. De aquí despejo la resistencia, 4 entre 2 serían 2 ohmios. Y ya tengo entonces el equivalente de Thevenin con resistencia de 2 ohmios y un voltaje de 4 voltios. Y esto es el método que hemos utilizado cuando las fuentes son dependientes, que no se pueden eliminar, en este caso esta de aquí, para aplicar el método de superposición.